Finalmente, los tres prófugos ya están a disposición de la justicia. En Callastá, primero, y el sábado cayó Martín Lanata después de volcar con la camioneta en la que viajaban. Se supone que no iba solo. Luego, esta mañana, y a 500 metros del mismo lugar, fue atrapado Cristian Lanata, su hermano, y Víctor Esquilachi. Estaban en una planta arrocera, tenían a un rehén, tenían municiones, un FAL, 2 pistolas calibre 9 milímetros, cuchillos y chalecos antibala. En ambos casos, tanto el sábado como hoy por la mañana, la policía de la provincia de Santa Fe fue clave en la detención. Hubo distintos operativos durante el sábado y también el domingo, en localidades como Helvecia, como Callastá, que se vieron invadidas por el trabajo que realizaron las fuerzas federales junto a la policía de la provincia. Lo buscaron durante 15 días, por tierra, por aire y también por agua en las últimas horas. El primero de los casos, Martín Lanata, declara a esta hora en Ezeiza. Los otros dos están a disposición de la justicia y es inminente el traslado desde Santa Fe a Buenos Aires. Ya estamos trabajando en vivo y en directo con nuestra compañera Antonella Cocuccio, a quien le damos la bienvenida y saludamos. Antonella, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen mediodía. Como decían, ha sido una mañana intensa. Cayeron los últimos 2 prófugos de esta fuga cinematográfica, se podría decir, de los tantos días que vienen siguiéndolos. Y finalmente aquí, en esta pequeña zona de la provincia de Santa Fe, es donde los han detenido. Decimos pequeña no porque la zona costera es muy amplia, pero sí en las localidades que se movieron, Callastá, Helvecia, pequeñas poblaciones. Y aquí está toda la atención en este momento con un operativo que, como ustedes podrán ver, nos vamos a correr también para que puedan trabajar otros colegas, está preparándose en lo que es la jefatura de la unidad séptima de policía de la provincia, del departamento Garay, porque en minutos nada más estaría llegando la ministra Bullrich hasta aquí. Hay órdenes de no mover a los detenidos hasta que no llegue ella y dé las órdenes precisas de cómo se va a hacer el operativo de traslado. Un dato a tener en cuenta, las fuerzas federales no intervinieron en ningún momento en este operativo que se dio. Es más, el primero que llegó hasta el lugar fue la policía de Callastá, la policía local, y luego llamó a las fuerzas especiales. Estamos hablando de las tropas de operaciones especiales de la policía de la provincia. En este momento en la comisaría no dejan entrar a las fuerzas federales. Hemos visto que quisieron entrar gendarmes, quisieron entrar también gente de la Policía Federal. Sin embargo, hay orden estricta de que hasta que no llegue la ministra no se hable sobre el operativo con las fuerzas federales. Antonella Cocuccio, te habla Gabriela Peralta aquí de Telefe Noticias y te pregunto, ¿saben si han tenido acceso a poder hablar con sus abogados estos 2 hombres detenidos? Porque era una información que se había difundido también esta mañana. Hasta el momento estarían incomunicados. Sí se está tomando declaración a la persona que estuvo de rehén, a pesar de que nos decían no fueron violentos con él. Tuvimos la posibilidad de hablar con la mujer y decía que cuando él llegó los vio, que estaban armados, pero que simplemente le dijeron que se sentara, que se quedara quieto, dejaron las armas a un costado, pero a esa persona es la que ahora sí se está avanzando en el proceso judicial tomándosele declaración. Pero respecto a los detenidos, por el momento, hasta que no llegue la ministra, no se va a hacer absolutamente nada. Antonella, me quedé pensando en lo que decías, ¿no?, de las fuerzas federales y el no permitirle el ingreso a donde están los detenidos. ¿Hay algún detalle más de esto y por qué sería? Y evidentemente esto muestra un quiebre de las fuerzas desde el momento primero de lo que fue todo lo que sucedió aquí en Santa Fe. Recordemos que una vez que se conformó el operativo en lo que era la zona de San Agustín y Frank, luego de que la policía se hace a un costado de los operativos, nos habían comentado que el tema era que se enteraron que ellos, luego de 3 horas de lo que fue el primer tiroteo, fueron llamados para participar. De esta manera ellos decidieron que no iban a participar, que las fuerzas federales se hicieran cargo, y estas rispideces, cuando la policía provincial detiene a Martín Lanata, parecían estar solucionadas, pero evidentemente no.
porque hoy estábamos, cuando nos enterábamos de la detención, estábamos en un lugar, en el centro de operaciones que se había conformado en la estación de servicio de Helvecia, y estaban llenos de camionetas de gendarmería, había como 10 camionetas, y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser? Nos están pasando el dato que los están deteniendo, y esta gente sigue aquí, y realmente no tenían conocimiento, teníamos conocimiento de los periodistas, los dos periodistas estábamos en el lugar, que nos fuimos hasta la Rosera donde estaba haciendo el procedimiento, y ellos se quedaron allí, junto también con móviles de la Policía Federal. Esto muestra a las claras que eran operativos diferentes e investigaciones diferentes que se llevaban en un mismo lugar. Estuviste en la Rosera, nos decís, Antonella. ¿Nos puedes contar detalles del trabajo que pudiste realizar allí, la reconstrucción de cómo se dieron los hechos? Mira, concretamente lo que sucedió fue que, mira, en este momento están entrando jefes de la Policía Federal a la jefatura de la policía. Discúlpame que sí, lo estamos viendo. Momento, pero los estamos viendo entrar. Exactamente, están entrando en este momento, así que suponemos que la ministra estaría llegando en poco tiempo, en minutos nada más. Todo este operativo, este despliegue que ustedes están viendo, se está armando ahora. Estaba mucho más tranquilo, era solo el vallado y no la policía que vemos ahora esta presencia. Volviendo a lo de la Rosera, cuando nosotros llegamos al lugar, por un momento lo primero que pensamos es qué visible que era donde estaban, ¿no? Una Rosera sobre la vera de la ruta 1, a unos 20 metros, 30 metros de la ruta, visiblemente estaba el galpón donde se escondían. Las personas nos contaban que estaban muy cansados, que lo único que querían era agua, que no fueron violentos tampoco con ellos. Realmente, al parecer, estaban en una situación similar a lo que estaba Martín Lanata cuando lo detuvieron, ¿no? Uno piensa, le terminó resultando una trampa la provincia de Santa Fe, los terrenos y más estas zonas que tienen muchísimos caminos inundados. Al parecer no pudieron encontrar una salida a una ruta que los llevara hacia el norte provincial para cruzar a Chaco, Corrientes, como ellos pretendían. Estando en ese lugar, lo que nos cuentan concretamente que fue así. El encargado del lugar avisa a la policía que iba a ir por recomendación misma que le habían hecho tanto las fuerzas locales como las fuerzas federales. Una persona hacía mucho tiempo que no estaba en su casa, siendo que son lugares muy alejados de un lugar a otro, que avisaran que iban a ir. El encargado hace eso, la policía local, que se conocen, es un pueblo muy chico, el de Callastá, le dice que bueno, que ellos iban a darse una vuelta en un rato. Cuando él llega se encuentra con los dos prófugos, ahí es cuando lo apuntan, pero él dice que se queden tranquilos, que se siente, y dicen que se sientan al lado de él y bajan las armas. Y le dicen que están muy cansados, que tienen mucho calor, que están agotados y que quieren agua. En ese momento, la policía local intenta comunicarse con el encargado para que le dijera cómo estaba todo, y al no responder, deciden ir. Al ir encuentran al encargado hablando con los dos prófugos, que se sorprenden también porque llegaban ahí, ¿no? Tuvo como una premonición, se podría decir, el encargado del lugar, que ni siquiera fue en su camioneta, porque la mujer de él, que nos contaba también, cuando pudimos tener la oportunidad de hablar con ella, le había dicho, no vayas en la camioneta, viste lo que está pasando con las camionetas de la zona, ya robaron 2 camionetas, andate en la moto. Así que bueno, todo eso llevó a que la situación se terminara dando. El dato concreto a tener en cuenta es que el primero se encuentra, los que primero detienen a los dos prófugos son los efectivos de la policía local, de la policía de la comisaría de Callastá. Luego llaman a las fuerzas especiales y ahí se monta el operativo, que nosotros llegamos cuando estaba a minutos de finalizar, todavía estaban en el lugar. Es más, vimos la imagen que valió más que 1000 palabras, nos faltaba la confirmación oficial del ministro Puyaro saltando la tranquera, sí, y abrazando a los policías, que de esa manera confirmó lo que sucedía, ¿no? Hay una pregunta que nos surge, Antonella. ¿A qué distancia se encuentra esta Rosera del lugar a donde se lo halló a Martín Lanata? Aproximadamente. ¿Es lejos? ¿Es cerca? Muy pocos kilómetros, como máximo deben ser entre 8 y 10 kilómetros, muy cerca, es decir que se quedaron en la zona. Se quedaron en la zona, estaban en los campos mismos donde bueno, después el día anterior, perdón, lo habían encontrado a Lanata. Ha trascendido que le secuestraron algunas armas, que tenían chalecos antibala, dinero en efectivo. ¿Qué detalles hay con respecto a eso? Y detalles precisos de qué cantidad serían, no, pero sí que tenían algo de dólares, muy pocos pesos, se habla de unos menos de 50 pesos, tenían 2 armas de guerra,
y tenían también celulares. Eso es lo que por el momento es lo que ha trascendido. Lo que queremos chequear es el tema de la comida, si tenían comida, agua, porque suponen que han estado por lo menos más de un día en el lugar. Como te decía, el sábado a la tarde, el sábado al mediodía es a Rosera Sierra. Así que calculaban que podrían haber llegado a estar desde que lo atraparon a Martín Lanata hasta ahora. Lo que ha pasado ayer en el Besia quizás no tuvo que ver, ¿no?, con la búsqueda de ellos dos. Uno se pone a recapitular y es muy probable que después del vuelco de la camioneta hayan huido y ya se han quedado en ese lugar. Sí, porque es todo muy cerca, es cerca. Así que puede ser, como también hubo muchas pistas falsas, también es una cuestión también a analizar. Se los estaba buscando por agua, ya se los estaba buscando en las costas entrerrianas y sin embargo seguían aquí. La verdad que sorprende con el despliegue que uno veía de los cientos de efectivos de las fuerzas federales que hayan estado tan cerca escondidos y tan cerca de la ruta y que no los hayan encontrado. Claro, aparentemente no habrían realizado rastrillajes entonces en las empresas. Sí se estaba realizando en casa por casa en Callastá, de acuerdo a la información que nos venían brindando. Y sí. Uno no sabe si esa zona no pudimos confirmar si ya la habían rastrillado y luego se escondieron ahí, pero evidentemente, por eso es importante el dato de, me imagino, de saber cuánto tiempo estuvieron, ¿no? Para saber si se pasó, si hizo un control o no en esa zona y se instalaron después o si hubo algo que falló en el operativo. ¿Tendrían acceso a algún tipo de vehículo en esta Rosera, por lo que pudiste ver? ¿Sabés si la empresa contaba con vehículos en los que quizás ellos habrían tenido la intención de huir en principio? ¿Si se encontraba cerca de una zona donde pudieran escapar por agua quizás? Y esta zona está rodeada de agua literalmente y más con la crecida ahora, que yo creo que es algo que les complicó a su vez más lo que era la fuga, ¿no? Un terreno muy arenoso. Agua, hay partes de la ruta que hay agua al costado de la ruta, no tanto en el Besia, sino unos 30, 40 kilómetros antes, lo cual también corta muchos accesos a otros caminos que podrían terminar en alguna ruta que los saque de esta zona. Estaba la costanera del Besia, muy cercana a donde estaban ellos, que de ahí podrían cruzar a Hernandarias, pero tampoco es fácil, ¿eh? En un momento se planteó, pero sería un viaje de más de 2 horas. En Santa Fe está prohibida la navegación en gran parte de la provincia por la crecida, es decir, que si se hubieran cruzado de alguna manera con los 4 helicópteros que había circundando en la zona, los hubieran visto. Me parece que sería una de las formas más difíciles de escapar en este momento por el agua. Tenemos que hablar de que en algunos minutos más y cuando llegue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, va a brindar una conferencia de prensa y será en ese lugar donde estás trabajando, Antonella. Es aquí donde estamos trabajando, así que estamos observando minuto a minuto los movimientos. Cualquier novedad les estaremos informando, por supuesto, pero el último detalle que faltaría para coordinar todo lo que es el traslado es la presencia de la ministra Bullrich. Por supuesto, se la espera y no se ha hecho nada sin que ella llegue por lo que pasó. Recordemos que fue un papelón nacional, no se sabe si por irregularidades en la comunicación o por un trasfondo que va mucho más allá de eso, pero el sábado durante varias horas había detenido casi la búsqueda porque habían dicho que estaban los 3 ya en la comisaría de Callastá 1 y en una comisaría cercana a los otros 2 y esto no era así. Bien, muchísimas gracias Antonella Cocucho, allí desde la zona donde se están produciendo los hechos. Te agradecemos por la información, volvemos en cualquier momento ante novedades. Gracias.